Buenos días, espero se encuentren muy bien. Tal como habíamos comentado en la clase anterior y bueno, y por el mensaje que les envié ayer, el día de hoy vamos a tener una clase de dudas, consultas sobre la prueba, que es el día viernes. Entonces, la idea es que si tienen algún problema que les ha costado o que de plano no sé, no saben cómo resolver, me pueden comentar y yo lo reviso. Me lo pueden, ¿cómo lo podríamos hacer para que me lo envíen? Bueno, por último lo envían por mail o me comentan así, si es de la guía, ¿ya? Así que, ¿alguna duda? Si no, podemos ver alguno de la guía también, por mientras voy a abrir la guía yo. A mí me costó, profe, el 2 de la guía, A ver, vamos a buscar el 12 de la guía. porque, o sea, igual lo hice, pero tuve que hacer como 3 estrella delta y estaban comentando que se podía hacer con el 2. Ah, el 2, el 2. Sí, es de arribita. Y que estaban comentando que se podía hacer con, ¿cómo se llama? ¿Serie Con paralelo? paralelos, claro. Ah, sí, sí. De hecho, No, el 2, el número 2, ah, el grande. sí, tienes razón. Ese, Ah, este. ese, Ya, muy bien. sí. Que se Vamos. podía hacer solamente con paralelo en vez de estrella, pero como que no lo logro ver. Ah, aprovechemos de resolverlo. Ya, gracias. Pues nada, ahí sería más o menos por acá. Ahí. Entonces, este es un primer problema. Le vamos a poner también el nombre, el título, para que así sepamos de qué estamos trabajando, en qué estamos trabajando. Este es problema 2 guías. 2 guías. Vamos a poner guía 1. Ya. Entonces, acá claramente nosotros podríamos hacer algunas agrupaciones. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Parecido a lo que yo les comentaba en un problema que vimos, si no recuerdo bien, fue el viernes pasado, si no fue el lunes, pero donde yo empezaba como a mover un poco los elementos, simplemente reconociendo las conexiones. Entonces acá una buena idea sería hacer esto, reconocer cuál es el nodo B. Y vemos que el nodo B es todo eso, ¿cierto? Porque no hay nada entre medio. Todo eso es B. ¿Cuál sería el nodo A? El nodo A sería todo lo que está por acá. Ahí, ahí, ¿cierto? Todo esto es el nodo A. Y como pueden ver, tenemos, de hecho, solo 3 nodos. Yo podría, por ejemplo, podría hacer esto. Ahí y ahí, ¿cierto? Puede ser una K, pero claro, serían esos 3 nodos. Yo podría redibujar el circuito de forma que eso sea mucho más evidente y que podamos entonces juntar nuestros elementos. Así que lo vamos a hacer, miren. Vamos entonces a dibujar el circuito de esta forma. Voy a tratar de hacerlo un poco mejor. Bueno, al menos que sea legible. Ahí. Ahí, ¿cierto? Después tengo otro resistor acá. Después aquí viene B. B. ¿Qué más tengo? Yo podría dibujar esto. De hecho, ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a hacer de una manera que sea más evidente aún. Ahí. Ese va a ser el nodo A. Y voy a hacer que todo quede conectado a él. A pesar que uno podría hacer esto incluso también, miren. Para que fuera más simple. Lo voy a hacer así mejor. Que queda más claro. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es simplemente mover estos resistores. O en realidad mover el 17,5 y el 35, ¿cierto? Los conecté a ese punto, que sería lo que está en verde, porque en realidad no tiene mucho sentido ponerlo ahí. Ahí. ¿Se fijan? Y después de eso, voy a conectar los otros dos elementos, que son estos de acá. Que esos podemos reconocer que de hecho están en paralelo, ¿cierto? Porque comparten ambos extremos, o están conectados entre los mismos nodos, ¿cierto? Así que tendríamos entonces, si yo redibujo por acá, ahí, ahí, y nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí. Ahí le podemos escribir, ¿cierto? O dibujar más bien este resistor. Y ahora tenemos todo, ¿cierto? 30, tenemos el de 70, tenemos ese de 17,5 y tenemos el de 35. Y acá 12,5, ¿cierto? Luego ese de 15 y estaríamos ok. ¿Se ve que en realidad son equivalentes los circuitos? Vamos a poner por acá. Ya, muy bien. ¿Se dan cuenta que eso que yo les comentaba de
redibujar el circuito, a veces puede parecer como un poco tedioso, pero de verdad que hace el trabajo más simple. Porque uno en cualquier momento, en cualquier problema que está dibujado de forma medio extraña, el circuito se puede confundir o puede ver mal algo. Entonces, redibujarlo, lo justo, obviamente sin cambiar la estructura, nos permite hacer eso. Nos permite, por ejemplo, ver, entonces esto estaba en paralelo, paralelo, después esos quedan en serie, ¿cierto? Y podemos empezar a juntar. Así que nos quedaría algo así ahora. Si yo, por ejemplo, hago eso, tendríamos algo así. Paralelo, ¿cierto? Paralelo. Obviamente uno lo podría calcular de una, pero un paso de más no nos hace daño, ¿cierto? Ya, entonces, por ejemplo, nos quedaría algo así. Tomaríamos A, tomaríamos B. Este como medio con el pulso no tan bueno. Ahí. Ahí nos queda ese resistor, nos queda el otro. Ahí, ¿cierto? Y podemos juntar también los otros, esos que están acá. Los voy a poner en morado. También están en paralelo, ¿cierto? Porque están conectados entre ambos nodos. Claro, puedo hacer el 11. Vamos a resolver algunos problemas. Así más entretenido, porque la verdad es que yo antes, por ejemplo, no sé, aquí no, quizá no lo debería decir, pero en mis tiempos de estudiante a veces, no sé, fui a algunas clases de preguntas y era como que no hay preguntas y bueno, se acabó la clase. Yo decía, pero hagamos algo al menos, ¿cierto? Por último, para rellenar. Además que nunca está de más ejercitar un poco. Ahí. Igual hemos ejercitado bastante la semana novata, ¿cierto? Pero igual. Ya. Entonces ahí podríamos calcular todo, ¿cierto? De hecho, los voy a calcular acá. Voy a dejar anotados los valores para que así queden. Entonces el primero le vamos a poner un nombre también, por ponerle un nombre. RA, RB, este le vamos a poner RC y vamos a hacer los cálculos. Sí, es que a veces pasa eso. De todas maneras se puede resolver con delta estrella. Lo que sucede es que con delta estrella a veces uno cae en otro circuito que también tiene deltas y estrellas. Entonces como que sigue y sigue y sigue sacando. Y créanme que yo lo he visto, por ejemplo, en algunas pruebas, que por ejemplo bastaba hacer una delta o una estrella, hacer una conversión, o incluso agrupar en serie paralelo. Y claro, y de repente veo algunos desarrollos que tenían 3 conversiones, y ahí claro, se les va mucho tiempo. Sí, no, es que se gasta mucho tiempo en eso, por eso es que hay que mirar primero. Ya, entonces 12,5 en paralelo, ¿cierto? Con 17,5. Vamos a escribir en realidad acá todo. Tengo como mal configurado el grosor de la línea, pero vamos a trabajar así. Bueno. Que esta es otra tableta que tengo. La verdad que tengo dos. Una la tengo como para en la mochila, así por si acaso tengo que viajar, moverme ante cualquier cosa. Y esta, la que tengo en el PC, por algún motivo se me desconfiguró y se me quedan todas las líneas un poquito más gruesas, pero se puede cambiar de acá igual, pero no me gusta, porque la deja muy delgada. Ya, entonces, 17,35, o perdón, 15,35. Ahí sí. Está como malo el pulso hoy día, pero bueno. Ahí. Ya, y la otra, ¿cierto? Sería simplemente 70 por 30 dividido en 70 más 30. 70 más 30. Ahí. Ya, y eso lo podemos calcular, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? Vamos a ver. Lo voy a escribir, si queda como fracciones, lo voy a dejar como fracciones, ¿ya? Vamos a ver la calculadora, que siempre se me pierde. Por algún motivo se le va el símbolo. Por algún motivo. Ya. Así que calculamos. Y nos queda entonces... Voy a usar la función, ¿ya? ¿Se acuerdan que tenía una función? Esto quizás debería haberlo hecho un video. Porque ahora que lo pienso, creo que no lo hice en video. Lo hice en la clase, pero nunca lo grabé. Se me escapó. Ahí, nos queda ese valor. Y vamos a calcular el otro. Porque la verdad es que como estas calculadoras no solamente son gráficas, que es lo que la mayoría de las personas piensan, sino que además son programables. Entonces nos hacen el trabajo increíblemente más rápido. Ahí. ¿Ven? Aquí lo que es una función que toma dos valores de entrada, calcula esta misma operación y entrega, ¿cierto?, la salida, que sería el valor del paralelo, ¿cierto? Y la última sería 30, 70 y 30. Esto lo mostré en una clase, pero tendría que chequear cuál era el número de la clase. Si no, igual podría grabar algo después. Si es que les parece interesante.
Ya, entonces son 21. Tenemos acá, era el de arriba era 21 medios, ¿cierto? Este de acá. Lo voy a dejar solamente con fracciones. Y el de más arriba, ¿cierto? Es que está acá, 175 dividido en 24. Dividido en 24. Solo al final voy a escribir un valor aproximado. Y luego, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces calcular, ¿cierto? La serie de paralelo. Pero eso lo voy a hacer acá. Voy a poner los numerillos, o en realidad los nombres acá. Mejor. Ahí, y ponemos eso. De esa forma nos queda, por lo tanto, ¿qué nos pedían acá? RA, RB, ¿cómo le llamaban? RAB. O sea, la resistencia vista entre los nodos A y B. Era igual a el paralelo de la suma de ellos dos, ¿cierto? Y R. Así que va a ser RAB, o R, perdón, RA más RB, paralelo con RC. ¿Ya? Recuerden que paralelo simplemente es producto de la suma, ¿cierto? Así que eso lo podemos hacer y nos va a quedar de la siguiente manera. RAB, tenemos los valores ahí, ¿cierto? Vamos a sumar. Entonces va a ser esto. Y miren lo que voy a hacer, de hecho. Lo voy a hacer acá con la misma función. Voy a tomar eso. Voy a poner acá el valor que tenemos ahí, ¿cierto? RC, que RC era 21. 21. Y dentro voy a poner como primer argumento la suma de los resistores RA y RB. Así que voy a poner RA que está ahí, más RB que está acá. Los podría haber guardado una variable si quisiera, pero en realidad no hacía falta. Y ahí los tenemos. 183 dividido en 19. Vamos a chequear si es que estamos en lo correcto, sí. Lo cual aproximadamente debería ser 9,632 ohm. Ya. Vamos a chequear, sí. ¿Dónde tenemos el aula? Por acá. Por acá está el aula. Ese era el 2, ¿cierto? Ah, sí, está bien. 183 dividido en 19. Está perfecto. ¿Qué les pareció? Ya, de nada. Ahora vamos a resolver, me decían, déjenme ver que mi memoria está súper frágil hoy día, el 11. Vamos a resolver el 11. Recuerden que en la prueba va a entrar un problema de este tipo. Puede que tenga o puede que no tenga conversión delta estrella. ¿Ya? Por lo general metiéndose a entrar más como las estructuras que de repente generan por ahí a veces más dudas. Más que en que sea algo tan tedioso. ¿Ya? Claro. Viendo los nodos. Ah, claro, uno se fija simplemente en eso. Eso es lo importante. Las conexiones. También tengan mucho cuidado al momento de reestructurar un poco el circuito para verlo más simple, en no cambiar nada. Porque a veces pasa que por algún motivo, no sé, supongamos que este nos quedará conectado ahí o cosas por el estilo. ¿Ya? Así que mucho cuidado. Porque ahí obviamente nos va a cambiar todo el resultado. Ahora, ejercicio 11 de la guía. Es con desarrollo. Me preguntan respecto a la prueba si es con desarrollo alternativa. Se cargan los desarrollos. De hecho, les voy a mostrar, creo que tengo por acá una prueba. En la prueba, ¿cuántos ejercicios aproximadamente van a hacer? Solamente 3 problemas. 3 problemas. Recuerden que les había comentado que era un problema de resistencia equivalente, un problema de calcular un voltaje y una corriente, el problema que siempre me gusta hacer, la verdad, y uno de calcular potencia. Una potencia en un resistor y una potencia, por ejemplo, de una fuente independiente. Esos son los 3 problemas. ¿Ya? Les voy a grabar un video, sí, porque la verdad es que les podría mostrar por acá también, pero la verdad que como somos poquitos, quiero que quede como para todos, para que todos puedan ver cómo es la estructura. Pero en principio es entrar al aula, es un cuestionario, ustedes entran, les va a mostrar, por ejemplo, algo así. De hecho, vamos a ver uno rápidamente. Vamos a ver uno igual para que así no se queden con la duda, así que por ahí existe esa duda. Vamos a ver una prueba 2, ¿ya? ¿O una recuperativa? No. ¿Dónde tengo una prueba 2? Acá tengo una prueba 2. Miren, ustedes, por ejemplo, van a entrar, es un cuestionario, tienen, por ejemplo, el límite de 3 horas, aparece la fecha del semestre pasado porque no he actualizado esto y además de la prueba 2. Vamos a ver una vista previa, que es parecido a lo que ustedes verían. Les va a preguntar, ¿quieren comenzar el intento? Porque recuerden que ustedes tienen una ventana desde las 8:15 hasta las 23:59. Sin embargo, el intento dura 3 horas. Ustedes lo pueden hacer a cualquier hora. Mi recomendación es que sea antes de las 9, porque si no van a tener un tiempo más reducido. O sea, si yo empiezo a las 10, no voy a tener 3 horas, porque va a terminar a las 23:59. Así que no esperen hasta el final. Ahí.
Comenzamos el intento y, por ejemplo, me dice, este es el problema 1. Y yo tengo que acá cargar un archivo. Vamos a cargar un archivo. Vamos a ver qué tengo. Sí, no, es que lo que pasa es que es una prueba que está pensada para resolver en 90 minutos, porque es lo que aplicábamos anteriormente cuando teníamos 90 minutos. Por eso es que considero como una cantidad más o menos grande de problemas. ¿Se fijan ahí? Cargué el archivo. ¿Qué es F? Ah, no, pero es que este es un problema de la segunda prueba. Es de la segunda prueba, por eso que aparecen otros elementos, capacitores, inductores, que lo cual todavía no vemos. No, y que lo que pasa es que no quise mostrar en la prueba 1, porque una de esas puede reutilizar algún problema, o sea, nunca está de más. Es una de esas. Igual de repente le cambio algunos valores, después tengo que recalcular todo, sí. Y son muchos, créanme. ¿Se fijan? Avancé, puedo retroceder también, me puedo mover como al que yo quiera, puedo cargar una imagen también, déjenme buscar una imagen. Vamos a buscar una imagen. Y por si acaso, cada vez que ustedes avanzan una página, se guarda lo que ustedes cargaron, ¿ya? Y yo puedo eliminar también, puedo borrar. Yo dejo una cantidad ilimitada de archivos que pueden subir, miren. Ahí. ¿Qué estoy subiendo? Son como las medidas de algunos ventiladores. Como estaba trabajando en eso que les decía, ventiladores para procesadores. En realidad me es indiferente, pero siento que es un poquito más simple cuando son PDF. Porque lo que pasa es que yo generalmente edito sus archivos de imagen y los convierto en un PDF igual, ¿ya? Pero no se preocupen por ello. Eso obviamente también es de la última prueba. ¿Se fijan? Y una vez que ya yo cargué algo, voy a cargar ¿qué voy a cargar acá? Un apunte de la clase. Terminar intento. Y ahí uno le da enviar todo y terminar. Y así es como lo vería, en principio. Vamos a quitarlo porque son soluciones. Ahí. Eso obviamente, esas soluciones que ustedes veían se liberan después. O sea, cuando se termina el periodo, ahí ustedes recién van a poder ver las soluciones. Antes no, obviamente, porque si no, obviamente, si van terminando mucho, van a tener todas las soluciones. Ya, vamos a resolver el 11. Como les decía, voy a grabar un video con respecto a eso, ¿ya? Como para que lo tengan todo. Déjenme buscar la guía que se me perdió. Ahí está. Ah, esta la tenía acá. Ahí sí. Me hace falta más café. Ya, era el 11 que me habían pedido. Este problema siempre me preguntan. Pero es un problema que la verdad es que debo decir que no es tan complejo. Sin embargo, lo que ocurre es que parece que le falta información. Pero es un problema que nos permite centrarnos en cómo aplicar la LKB. La LKB, y con eso nosotros podemos resolver. Miren. Es más de, yo diría, de observación, porque muchos problemas de circuitos son de eso, son como fijarnos en qué tenemos, qué podemos hacer, dónde puedo resolver el problema. Este es de la guía también, le voy a poner el numerito. O el nombre en realidad, indicando que es de la guía. Guía 1. Ya. Fíjense lo siguiente. Si yo quisiera resolver, por ejemplo, acá, y no voy a usar ni mallas, ni nada especial, simplemente LKB. ¿Cuántas incógnitas tengo? 1, 2, ¿cierto? Y conozco un valor. No, en principio no voy a poder resolver o despejar nada, ¿ya? Si yo obtengo una LKB acá, voy a tener una incógnita, 2 incógnitas, un valor conocido. Nuevamente es una ecuación, ¿cierto? Tendría 2 ecuaciones, hasta el momento no resuelvo nada. Pero ¿qué pasaría si yo hago una malla ahí? Le voy a llamar malla 1. Miren. Estoy aplicando simplemente una LKB. Yo diría entonces, más, ¿cierto? Porque la flecha coincide con el más de la fuente. Después iría por acá, sería menos B3. Y eso igual a 0, porque se me acabaron los elementos. De esta forma yo podría llegar a la conclusión que B3 es simplemente 10 volts, ¿cierto? Convenientemente, ¿cierto? Y luego, ¿qué pasa si voy hacia acá? M2. Esto estoy haciendo una malla por si acaso, ¿ya? Una LKB simplemente. Me quedaría entonces, si parto, por ejemplo, por acá, sería más B3. Después acá coincide la flecha con el más, ¿cierto? Así que sería más 12. Y luego, bueno, la flecha coincide ahora con el más B2 acá. Más B2. Y eso igual a 0 porque ya consideramos todos los elementos. Así que tendríamos entonces que, como yo conozco el valor de B3, nos quedaría algo así. Miren, nos quedaría 10 más 12 más B2 igual a 0. Así que en definitiva, nuestro B2, ¿a qué es lo que va a ser igual? Eso me va a dar 22. Lo despejamos, me queda menos 22.
¿Ya? Y por último, nos vamos hacia acá, ¿cierto? Por eso que decía que este problema es como más de observación y de aplicar la LKB. Le llamé 3. ¿Cómo le puse? Ah, bueno, le llamé 1, ya le voy a cambiar a 3. Vamos a cambiar a 3. Ahí, para respetar el orden que fuimos trabajando. Ahí. Luego, ¿cierto? Hacemos lo mismo. Más B1. Es un súper buen ejercicio para el tema de malla, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué digo que es un buen ejercicio? Porque no diría que numéricamente es difícil, ¿cierto? Para nada, ¿cierto? Son unas pocas sumas, restas. Sin embargo, conceptualmente sí presenta su reto, cuando uno obviamente está empezando a revisar estos temas. Incluso ahora también, no sabemos así, ¿cierto? Ya, así que reemplazamos. B1 menos B2 sería entonces más B2, perdón, más 22, menos 24, igual a 0. Así que entonces nos queda que va a ser igual a 2, ¿cierto? B1, 2 volt. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces nuestros tres valores. Profe, Interesante, ¿no? Sí, dime. ¿por qué no lo hace con el tema de la resistencia por I1 menos I2, por ejemplo? O ese tipo de cosas. A ver, resistencia. Ah, entiendo. ¿Por qué me dices tú que no aplico como el método de mallas, donde yo, por ejemplo, multiplicaba R por la corriente y todo eso? Ya. Claro, o sea, más que por qué no lo aplica, ¿Mm? ¿cuándo podemos no hacerlo? Ah, ya, mira. En principio, ¿por qué no lo aplicamos? Por el hecho de que no conocemos el valor de los resistores. Entonces, eso es lo primero que nos limita, porque en mallas recuerden que nosotros lo que hacemos es trabajar en función de las corrientes de malla. Si yo, por ejemplo, hubiera hecho acá y le hubiera llamado I1 y quisiera obtener una ecuación, diría, hasta acá ningún problema, porque digo menos 24, ¿cierto? Perfecto. Después diría más la resistencia por la corriente. ¿Pero qué resistencia tenemos ahí? No la conozco. Ah, profe, ya entiendo, ya, bacán, ¿Sí? ya. Entonces me conviene más aplicar la LKB simplemente en función de las tensiones porque es lo único que conozco. Y claro, y aquí obviamente dónde está, no quiero decir el truco, pero como la clave, en fijarnos que aquí tenemos solamente dos elementos. Alguien podría decir, bueno, esta fuente está en paralelo con esa tensión. Son iguales. Podría decirlo, pero eso ya es como más conceptual. Yo quiero simplemente ir a lo procedimental y ver que ahí simplemente tengo una incógnita. Resuelvo. Después me voy a ir devolviendo una incógnita, resuelvo y así obviamente llegamos al resultado completo. Ya. A ver, ¿y algún otro de la guía? Porque parece que... ¿dónde tenemos acá? Si no, buscamos uno de una prueba también. ¿Este lo resolvieron, el 12? ¿Aquí qué me piden? Ah, me piden usar los dos métodos. Ya, si lo resolvieron. Ah, ya, bueno, hagámoslo entonces. Ya que estamos en eso. Total, no sirve de ejercicio para usar nodos y mallas. Me quedó ese símbolo ahí, ese símbolo no debería estar, porque eso indica que una señal cenital. Es probablemente porque usé un programa de simulación para dibujar ese circuito. Que este fue uno de los primeros que agregué cuando todavía no ocupaba látex. Látex, no sé si ustedes lo han escuchado acerca de eso, pero es como un procesador de texto, pero no es lo que uno ve, lo que obtiene, sino que es como código, como HTML en realidad. Por eso me quedan los dibujos diferentes ahora, en las pruebas, por ejemplo. Ya, entonces tenemos ese problema. También es de la guía. Ya, ¿y qué queremos calcular acá? Mira, la calculadora está escondida ahí. Dejámosla ahí escondida. Solución. Vamos a usar primero método de nodos, nos dicen. Hoy estoy creyendo súper chueco, se me había chocado la tableta. Ahí. Solución. Usando nodos. En realidad usando el método de nodos, ¿cierto? Ya. Así que partimos. Vamos a definir los nodos acá. Fíjense bien que ya está definida la referencia, así que en realidad no habría mucho que hacer ahí. Simplemente vamos a indicar que esto va a estar a 0 volt. Aquí yo tengo una tensión, acá tengo otra y acá tengo otra, ¿cierto? Es redundante poner una ahí porque en realidad todo esto es igual. En tensión me refiero. Ahora puedo enumerarla. Yo le podría llamar como quisiera. E1, E2, E3, ¿cierto? Sin embargo, mi recomendación es la siguiente. Siempre todo valor, ya sea de una tensión de nodo o una corriente de malla, que se vaya a definir inmediatamente, yo recomiendo dejarlo al final. O sea, llamar a esto, por ejemplo, E1, E2 y ese E3.
para que así salga de nuestro sistema de ecuaciones. Es totalmente opcional, ¿ya? Una recomendación de mi parte porque a veces he visto algunos errores por el ordenamiento de las variables, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso, decimos que E3, que sería la tensión que tengo en el positivo, ¿cierto? Menos la tensión que tengo en el negativo, que es 0, tiene que ser igual a 30. ¿Ya? De esa forma vamos a ver que nuestra tensión E3 va a ser igual a 30 voltios. De continua, no de alterna como tengo ahí, que no hemos visto eso. Ahí. Luego, una vez que tenemos eso, vamos a ver qué pasa a los demás nodos, ¿cierto? De no referencia. No tenemos ninguna fuente de tensión por acá, esta es de corriente, ¿cierto? Así que son los casos base. Analizamos acá y luego acá. Así que vamos a decir, y le voy a poner acá un pequeño comentario en el nodo 1. Recuerden que cuando yo hablo de nodo 1 me refiero siempre al subíndice, ¿ya? Sí, así que llamaría este nodo 3, nodo 1, nodo 2. En el nodo 1 aplicamos la LKB. Va a ser todas las corrientes salientes a excepción de lo que nos definen las fuentes, ¿ya? Aquí va a ser entonces E1 menos E3 dividido en 10. E1 menos E3 dividido en 10. Más, vamos a tener acá, ¿cierto? E1 menos 0 dividido en 2. Omitimos ese y x, no nos interesa de momento. Después veremos qué es. Ahí. Lo dividimos entonces en 2. Más, nos quedaría, ¿cierto? E1 menos E2 dividido en 1. ¿Cierto? Que sería la corriente que en este caso estaría circulando por esa línea. Ahí. Menos E2, ¿cierto? Ahí sí. Dividido en 1. Y todo es igual a 0 porque se me acabaron las ramas, ¿cierto? No tengo nada más que esté ingresando. Aquí mi recomendación para eliminar los coeficientes fraccionarios y que nos queden solamente coeficientes enteros es multiplicar por el mínimo con un múltiplo de los denominadores. Esto también es totalmente opcional, ¿ya? Yo siento que queda más simple el trabajo así. Pero como le digo, opcional. 5 por E1 menos E3. No nos olvidemos que el E3 lo conocemos, así que después lo vamos a reemplazar simplemente. Nos queda acá entonces... No, de hecho me equivoqué. Vamos a ponerlo ahí. Ahí. Sería 5, estaba adelantándome el otro. B1 daba 2 volts, según lo que calculamos. A ver, déjame chequear, porque no se escribió algo medio raro. Quedaba menos 2 acá. Menos, sí, me parece que está bien. Sí. Ahí. Y claro, aquí nos quedaba 5, me estaba poniendo algo medio raro ya. E1 menos 0. Eso sabemos que es E1, ¿cierto? Y por último acá nos va a quedar 10, E1 menos E2. E1 menos E2. Eso igual a 0. Vamos a juntar los E1. Vamos a ir con calma, porque quizá iba un poquito rápido. 15 E1, ¿cierto? E2, ¿dónde hay? Ahí hay un E2. Es simplemente menos 10. Menos 10 E2. Y tendríamos, ¿cierto? E3. Ah, pero me falta algo. Profe, Me faltó eso, le falta un E1. Sí, tienes toda la razón. Gracias. Me di cuenta justo, pero no había faltado. Estaba omitiendo ese pobre E1. Ya, ahora sí viene un E3. Y de hecho lo vi porque miré para acá y ahí vi el E1. E3 sería simplemente menos E3. Acá sería E3. Así que nos quedaría 30, ¿cierto? Ya que lo despejé. Y tendríamos la ecuación. Voy a poner en morado. Oh. Ahí. Ahí. Ecuación 1. Luego, vamos a ir a obtener la ecuación de otro nodo, ¿cierto? Para eso, ¿qué vamos a decir? Vamos a considerar todas las corrientes salientes con excepción de lo que indique la fuente. En este caso nos dice que es entrante, así que tenemos que respetarle su dirección. No se la podemos cambiar. Partimos de acá, ¿cierto? Vamos a calcular entonces E2 menos E1 dividido en 1. ¿Ya? Porque estamos asumiendo que todo sale. Lo voy a escribir acá de momento, ¿ya? Dividido en 1. Después de eso, esto va a ser menos, porque estamos considerando positivo lo que es saliente, menos 4ix. ¿Qué es ix? Ahí lo buscaremos. De momento lo escribimos así. Y después vamos a tener E2 menos 0, ¿cierto? Dividido en 5. Omitimos ese B0. No lo tomamos en cuenta a menos que aparezca explícitamente como el valor de alguna fuente dependiente o algo así, ¿ya? Si no, lo omitimos simplemente. Ahí. Igual a 0, ¿cierto? Así que vamos a ver, de hecho, también qué es el ix. ¿Qué es ix? Les pregunto yo a ustedes. Esto es un tema que generalmente provoca dudas, así que lo vamos a revisar. Recuerden que cuando tenemos una corriente y estamos trabajando con el método de nodos, nosotros tenemos que obtener una tensión dividida en una resistencia, ¿cierto? Para que sea una corriente.
¿Y cuál va a ser esa tensión? Va a ser justamente la tensión desde donde parte la corriente, que está por acá, menos la tensión donde llega. Va a ser E1 menos 0. Claramente eso, el 0 no aporta nada, pero me interesa para que quede claro cómo la obtengo. Dividido en la resistencia por donde circula. Y con eso nosotros reemplazamos esto acá y podemos expresar todo, ¿cierto? Así que eso vamos a hacer. Me voy a llevar esto hacia abajo. Que lo quería hacer viendo el circuito. Ahí. Y vamos a sacar la ecuación 1. Perdón, 2. Ahí. Y nos queda entonces en el nodo 2, para que seamos consistentes, ¿cierto? La vamos a poner acá. Dejémoslo ahí. En el nodo 2. En el nodo 2. Y esto lo desplazamos un poquito para que quede ordenado, ¿cierto? Se dan cuenta que, como yo les he comentado en clases anteriores, como que se parecen bastante los problemas, como que a otros que hemos resuelto. No sé si les da esa impresión o lo encuentran como bien diferente, que también podría ser, obviamente. Aquí copiamos y pegamos. Y vamos a reemplazar lo que tenemos ahí. ¿Cierto? El IX. Voy a mover esto un poquito ya que estoy en eso, sin borrar, sí, el más. Ahí. Y lo movemos un poquito para que nos quede espacio. Ya, ahí reemplazamos, ¿cierto? E1 menos 0, obviamente es E1, pero no perdemos nada por dejarlo así. Dividido en 2. Y ahí podemos entonces nosotros multiplicar, por ejemplo, nuevamente por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Nos va a quedar acá, ahora sí con cuidado, ¿cierto? 10E2 menos E1. Menos E1. Nos va a quedar menos 4, va a ser 20, ¿cierto? Menos 20, E1. Sí, porque queda 5, ¿cierto? Por 4, 20, era negativo. Quitamos el 0. Nos quedó acá más. Y nos va a quedar únicamente 12,2. Y eso va a ser igual a 0. ¿Cierto? Y ahí tenemos ya todo expresado en función de las tensiones. Nos queda únicamente ordenar la ecuación. O sea, ahora con cuidado, ¿cierto? Vamos a tener menos 10 más menos 20 van a ser menos 30. Menos 30, E1. Y E2 tenemos 10 y tenemos 2, serían 12. Positivo, ¿cierto? 12 E2. Y eso sería igual a 0. Y aquí tendríamos entonces nuestra ecuación 2. Así que no escribí nada extraño ni nada incorrecto. Pero le voy a dar una mirada ahora, así que no se preocupe. Ahí. Ya, estábamos bien. Nos quedaba, ¿cuánto era 1? Era negativo, ¿cierto? Menos 30. Acá nos quedaba más 12. Sí, se ve bien. Tampoco eran tantas cosas como para equivocarme, pero uno nunca sabe. Profe, Sí. una ¿Sí? consulta. Sí, dime. Ahí no afecta si, por ejemplo, a mí me quedó menos 15 más 6. ¿No No, afecta en el no, resultado? Ah, ya. no afecta porque se pueden amplificar cada una de estas ecuaciones por Claro. separado y no va a cambiar. Ya. Ah, ya. Gracias. Pues nada, ahora vamos a escribir nuestro sistema y vamos a resolver con la calculadora. Se fijan que la calculadora es bien práctica. Recuerden que la pueden usar tanto en una versión online como en esa versión descargable. Yo les recomiendo siempre descargarla, salvo que no sé, porque tengan, por ejemplo, Mac y de plano no les corra, porque así es más rápido y no dependen de internet, porque a veces ustedes saben que el internet es medio porfiado. O salvo que tengan algún emulador, ¿no? Porque quizá también tienen emuladores. No creo que les dé problema en correr un programa como la calculadora, porque la calculadora en realidad no es un programa tan pesado. ¿Sí? No se requiere mucha memoria y todo eso. Para que lo chequen desde antes, por si acaso. Ya, ahí tenemos todo, ¿cierto? Sí, se ve bien. Vamos a resolver entonces. Vamos a resolver. Aquí mi recomendación es siempre que tengan mucho cuidado, porque como se habrán dado cuenta, es súper fácil equivocarse. Basta que uno cambie un numerito, un signo, algo que no vea, y le cambie el resultado. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Ya. Y 16, menos 10, punto y coma, nos va a quedar menos 30. Recuerden que usamos ese menos pequeño, no usamos el menos de la resta porque ese obviamente nos va a dar error de sintaxis, porque nos estamos restando aquí adentro. ¿Cierto? Ahí 12 y lo guardamos con el botón o con la tecla Store de almacenar, ¿cierto? En A. Ahí, nos quedó guardado. Revisamos para ver que no escribí algo extraño o diferente. Ahí. B. Ponemos B. Voy a reciclar aquí.
Si se fijan, después que uno ya usa bastante la calculadora, tiende a todo a ser un poquito más rápido. Por eso es que mi recomendación es que vayan practicando con ella. Porque después uno simplemente pone acá paréntesis redondo, pone el A, lo eleva a la -1 para obtener la inversa, y eso lo premultiplica por B. Y con eso vamos a tener nuestro resultado. Va a ser menos 10 tercios y menos 25 tercios. Menos 10 tercios. Volt, recuerden que estos son tensiones de nodo, ¿cierto? Ahí. Ahí nos queda, ¿cierto? Nuestro resultado de las tensiones de nodo y podemos calcular ya lo que nos piden, ¿cierto? En definitiva, ¿qué nos pedían? Me parece que nos pedía la tensión y la corriente, ¿cierto? Así que vamos a calcular. ¿Dónde tenemos B0? ¿Era B0? No, era BX, creo. ¿Qué era? ¿Era B0? Miren. Ya, B0 e X. Voy a copiarlos acá, después voy a bajar, ¿ya? B0 va a ser igual a. Recuerden siempre que nosotros resolvamos usando nodos, vamos a tener que una tensión va a ser simplemente una diferencia de tensiones de nodo. La tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, que sería en este caso 0, ¿cierto? Así que sería E2 menos 0. Claramente va a ser numéricamente igual al E2. ¿Cuál sería el IX que nosotros definimos por ahí? El IX va a ser igual a una tensión, ¿cierto? Desde donde parte hasta donde llega, dividido la resistencia. Así que va a ser E1 menos 0 dividido en 2. Si hubiera estado en sentido contrario, claramente habría sido 0 menos E1 dividido en 2. Me hubiera cambiado el signo, ¿cierto? Pero no era el caso. Ahí, dividido en 2. Y podemos calcular. Así que me voy a llevar esto y vamos a resolver. Cortamos. Que por algún motivo en este software es más rápido siempre cortar que otras cosas. Que por ejemplo mover hace que se muere un montón. Pero es tema de optimización del software, me he dado cuenta. Ahí. Entonces nos va a quedar B0 igual a, numéricamente, nuestro E2. O en realidad igual a E2. Ahí. Y nos queda, ¿cierto?, nuestro IX como E1 dividido en 2. Así que nos va a quedar entonces, no hay que hacer muchos cálculos, ¿cierto? Va a ser menos 5 tercios amperes. Simplemente dividimos en 2. Así que lo vamos a dejar esto bien destacado. Bien destacado. Yo hago la nube porque así es más fácil hacer una línea, pero igual me queda media rara, miren. No es como una nube tan clara. Ahí. ¿Sí? ¿Dudas al respecto en algo que hayamos realizado? Mientras yo busco acá el resultado para comprobar si estamos en lo correcto. Voy a buscar por acá. ¿Dónde lo tengo? Ahí. Este es el problema 12, ¿cierto? Me acuerdo los números. Sí, nos da menos 25 tercios. Ahí. Y menos 5 tercios. Nos quedaría resolver usando malla, si quieren, para que lo aprovechemos de practicar con mallas. ¿Dónde está mallas? Vamos a tomar ahí. ¿Dónde está mallas? ¿Dónde está el circuito? Ahora sería usando mallas. Recuerden que en la prueba pueden usar cualquiera de los dos métodos. Sin embargo, eso no quiere decir que con los dos métodos sea de mismo nivel de dificultad. A veces puede darse el caso que un problema se resuelva más simple con uno de los dos métodos, ¿ya? Así que por eso mi recomendación siempre es que ustedes manejen ambos. Esa es mi recomendación. Porque así tienen más herramientas disponibles. ¿Ya? Ante cualquier cosa, uno nunca sabe. Y a veces la diferencia igual es considerable. Unas, no sé, dos ecuaciones, incluso a veces una ecuación, por ejemplo, versus 3, 4. ¿Ya? Por eso es que es relevante manejar todas las herramientas que tenemos. Ya. Definimos las corrientes de malla, ¿cierto? Nos fijamos antes de empezar a sacar cualquier ecuación, ¿qué tenemos en el circuito? Aquí tenemos una fuente de tensión, tenemos resistores, así que aquí estamos en el caso base. Simplemente se aplica la LKB. Acá vemos que hay una fuente de corriente. No nos interesa el hecho de que sea dependiente o independiente. Lo importante es que es una fuente de corriente, que la reconozco porque tiene una flecha dentro. Así que aquí hay que tener un cuidado especial en calcular lo siguiente, miren. Yo lo voy a hacer con otro color, con morado. O violeta, no sé. Con violeta. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente obtener una, o en realidad definir una supermalla. Definir una supermalla por acá. Ahí. Supermalla. Ya.
¿Y qué hacemos? Vamos a obtener una ecuación de acá, que es el caso base. Vamos a obtener una ecuación de la supermalla aplicando la LKB, omitiendo la existencia de esa fuente, ¿cierto? Y después nos vamos a ir a esa rama y vamos a obtener una relación de corrientes, que va a ser I3 menos I2, igual a lo que tenemos acá. ¿Se fijan? Ya tenemos todo el mapa mental de lo que vamos a hacer. Ahora solamente nos queda la ejecución. Esa es mi recomendación al momento de resolver problemas. Siempre pensarlo antes lo que ustedes van a hacer, porque así simplemente ejecutan, es mucho más eficiente. Porque a veces, ¿qué sucede? Que uno empieza a sacar ecuaciones y como a la mitad, como que se queda pegado y dice, oh, ¿y cómo seguía aquí? Y ahí pierde tiempo. ¿Ya? Mejor empezar al principio. Así que malla 1. Vamos a obtener entonces menos 20, perdón, menos 30, claro, hay que sumar bien también y escribir bien los números, más 10 y 1, menos 20. Acá más el 2 por la corriente de la malla siempre positiva, que sería I1, menos la otra corriente porque va en sentido contrario, ¿cierto? Si que hubiera ido en el mismo sentido, simplemente se sumaba. Ahí. Nos queda entonces la siguiente ecuación. Nos va a quedar 12I1, ¿cierto? Simplemente estoy juntando los I1, y nos va a quedar menos 2I2. Y nos va a quedar, ¿cierto? Igual a 30. Y tendríamos la ecuación 1. Vamos a poner en verde también, porque queda mejor así. Debo trabajar en la calidad de mis líneas, sí, pero bueno. Ahí. Ya, ecuación 1. Obtenemos la segunda ecuación, recuerden, es la supermalla, ¿cierto? Le vamos a poner aquí también un comentario. La supermalla, no hace falta, pero nunca está de más. La supermalla. Ya. Y hacemos una LKB acá, omitiendo esa fuente, está en la rama central. Partimos acá, por ejemplo. Nos va a quedar 2 y 1 menos y 2 menos I1, ¿cierto? Recuerden, la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso estamos analizando esa, positiva, y la otra, si va en sentido contrario, queda negativa. Después, más 1 por I2. Más esta de acá, ¿cierto? Omitimos eso, no nos va a cambiar. Por ejemplo, si hubiéramos tenido menos, más, no vamos a cambiar el análisis, no le vamos a poner menos. Siempre vamos sumando. 5 por la I3. Y como pueden ver, se nos acabaron los elementos que están a lo largo de esa supermalla, ¿cierto? Así que igualamos a 0. Igualamos a 0 y nos va a quedar en definitiva la siguiente ecuación. El I1 queda multiplicado por menos 2. Menos 2 y 1. ¿Cómo queda el I2? Nos queda 2 más 1 serían 3. Y 2. Y nos quedaría, ¿cierto? El I3, que veo que solamente está el 5. Más 5. Y 3. Aquí tenemos 3 incógnitas, ¿cierto? Vamos a tener 3 ecuaciones, así que no hay problema. No hay inconveniente. Solamente el problema es hacer la línea recta. Ahí. Ahí. Y nos queda la última, ¿cierto? La rama central, vamos a definir. Es la rama central dentro de la supermalla. Me quedó como un comentario un poco largo, pero es bien explícito. Decimos entonces, vamos a tomar como positivas las corrientes que circulan en el sentido de nuestra fuente de corriente y como negativas las que circulan en el sentido contrario. ¿Ya? Así que nos va a quedar entonces I3 menos I2 igual a 4IX, ¿cierto? Que es el valor que nos indican ahí. Igual a 4IX. ¿Qué es el IX? Recuerden, en función de las corrientes de malla, vamos a ver qué es el IX. Y quiero, de hecho, que ustedes me digan qué es el IX. ¿Qué es IX? Lo pueden escribir. Le doy un poquito más de café. Que ya se enfrió, lamentablemente. ¿Qué sería el IX? ¿Ya? Exactamente. Va a ser I1 menos I2. ¿Por qué? Porque va a ser una resultante entre dos corrientes que circulan por esa rama, ¿cierto? Va a ser positiva la que va en el mismo sentido y negativa la que va en sentido contrario. Si van, obviamente, las dos en el mismo sentido y es a favor, ¿cierto? Se sumarán. No se olviden que aquí yo siempre pintaba así para que ustedes vieran o para que recordaran, ¿cierto? Que en realidad donde tengo verde ahora es por donde circula la corriente I1, ¿cierto? Hay lugares por donde circula solo ella. Donde tengo amarillo ahora
es por donde circula la corriente I2. Hay lugares donde circula solo ella y además hay otras partes donde circula la I1, ¿cierto? Y vamos a ver también que la I3, que vamos a dibujar ahora con naranja. Esto nos ayuda un poco porque a veces pasa que uno puede tener la duda, así que no hace daño, ¿cierto? No hace daño tener esto para verlo con más claridad aún. ¿Ya? Y vemos que en definitiva por esa rama que tenemos en la corriente IX, circulan dos corrientes, circula la I1 y la I2. Vamos a tomar entonces positivo la I1, negativa la I2. Ahí. Podemos reemplazar y con eso vamos a buscar nuestra tercera ecuación y resolver obviamente nuestro sistema. I3 menos I2 y eso va a ser igual a 4 I1 menos I2. No se olviden del 4, que a veces pasa. ¿Ya? Así que esto en definitiva nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver si lo puedo ordenar de una. Nos va a quedar, voy a dejar toda a la izquierda. Va a ser menos 4 y 1. Siempre hago esto y después hago cosas medio raras. Ahí sí. Ahí. Menos 4 y 2, ¿cierto? Vamos a hacerlo con este paso. Ya, nos queda menos 4 y 1, ¿cierto? Nos va a quedar acá menos y 2 más 4 y 2. Aquí nos va a quedar más y 3 igual a 0, ¿cierto? Entonces, en definitiva, nos va a quedar más 3 y 2. Y nos va a quedar más 1 y 3. Ahí sí. Igual a 0. ¿Y eso está bien? 4 más... Sí, se ve bien. Ya. Y tenemos entonces la tercera ecuación. Vamos a hacer la línea. Vamos a armar nuestro sistema. Lo vamos a resolver con la calculadora. Y vamos a conocer entonces las corrientes de malla. Conociendo las corrientes de malla, en realidad ya tendríamos todo, ¿cierto? Porque podría calcular una tensión, podría calcular una corriente, podría calcular una potencia. ¿Sí? Si que fuera obviamente el tipo de problema 3, que igual resolvimos bastante. ¿Y saben qué voy a hacer? No, quería reciclar el otro sistema, pero en realidad iba a quedar muy chiquito. Ahí sí. Ahí. Muy pequeño quiero decir. Ahí. Ya. Y ponemos entonces 12 menos 2, 0. 30. Después menos 2, 3, 5 y 0. Y en la última, ¿cierto? Vamos a poner menos 4, 3 y 1 y 0. Claramente son los coeficientes y los valores que va tomando acá, ¿cierto? Nuestro resultado, nuestras tensiones que nos quedan ahí. En realidad depende obviamente de la ecuación. Y 1, y 12, y 3. Y vamos a poder resolver. ¿Cómo nos quedan las corrientes? Vamos a ingresarlo a la calculadora para calcular, ¿ya? Ahí vamos a tener I1, I2 e I3. Y resolvemos. Vamos a poner acá la... Aquí voy a tener que escribir el A, ¿cierto? Vamos a poner second, corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Vamos a poner acá el 12, menos 2 con el menos pequeño, coma 0. Second, punto y coma. Menos 2, 3 y coma 5. Punto y coma. Menos 4, 3 y 1, ¿cierto? Todo eso guardado con el botón o con la tecla Store en A. Vamos a chequear si es que escribí correctamente todos los números, ¿ya? Ahí 12, menos 2, 0, menos 2, 3, 5, menos 4, 3 y 1, ya. Tenemos todo eso listo. Nos queda escribir el B. Ahí. 0, 0 y arriba va a estar el 30, ¿cierto? Vamos a utilizar ese 0 también. 30. Le damos Enter, nos quedó guardado. Y ahora fíjense que puedo subir y ya como habíamos calculado esto, A elevado a la menos 1 por B, lo puedo tomar de nuevo con Enter. Me vuelve acá a esta como línea de comando, por decirlo así, y le damos Enter. Recuerden que ahora las variables que están guardadas son otras, ¿cierto? Nos queda 10 tercios, 5 y menos 5 tercios. Voy a mandar una pregunta ya que estamos en eso. ¿Se entiende lo que hemos estado revisando hasta ahora? Mientras yo copio los numerillos, por acá. 10 tercios. Amper, no nos olvidemos, la I2 ahora va a ser 5 amperes. Y la I3 va a ser menos 5 tercios, ahí sí. Voy a decir menos 3, pero no. Menos 5 tercios. Luego podemos entonces calcular. O podemos en realidad obtener nuestras tensión y nuestra corriente. En definitiva,
vamos a tener lo siguiente. ¿Dónde estaban definidas la tensión y la corriente? Creo que la tensión nunca la definimos, ¿cierto? Vamos a ver ahora. Vuelvo en un momento. ¿Dónde está el V0? Acá está el V0. Recuerden que cuando nosotros usamos o aplicamos el método de mallas para resolver estos problemas, tenemos que tener en cuenta que ahora la tensión ya no es una diferencia de tensiones, porque eso era en nodos. Aquí va a ser, por la ley de Ohm, va a ser una resistencia por la corriente, ¿cierto? Y que nosotros ya conocemos la corriente, la resistencia obviamente está dibujada, está en el circuito, está dada. Así que eso vamos a hacer. La resistencia va a ser 5. 5 por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Eso es importante, ¿ya? Aquí vemos que solamente circula la corriente I3. Y circula en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El valor de IX, ¿cierto? IX, que habíamos dicho que era igual a esta corriente que va por acá. Circulan dos corrientes. Circula la I1 y circula la I2. Por tanto, va a ser la corriente que va en el mismo sentido positiva, la que va con sentido contrario negativa. Por tanto, I1 menos I2. Y con eso tendríamos entonces nuestras expresiones que nos permiten calcular los valores finales. Cortamos, pegamos. Ahí. Este problema tiene totalmente el nivel de una prueba. Totalmente. La prueba generalmente no involucra problemas más complejos. Yo a veces en los exámenes, a veces en la recuperativa, puedo poner un problema de mayor nivel, pero como lo que hemos resuelto previamente, ya no nada más extraño que eso. Pero la prueba generalmente es como bien directo, a veces un poquito más conceptual, pero no tan extenso. Así que si de repente se ven resolviendo un problema y que como que es muy largo, o no sé, o aparecen diferentes pasos, tras pasos, que quizá algo raro hay por ahí. Así que tengan cuidado. Así, ¿qué nos queda? La tensión va a ser 5 por I3. Por tanto, va a ser 25 o menos 25 tercios volt. Y la corriente va a ser igual a I1 menos I2. ¿Cuánto es I1? Es 10 tercios. Lo podría hacer a mano también, pero ya que tenemos la calculadora, lo vamos a hacer acá. Nos queda menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Ampere. ¿Nos dio lo mismo, no? Vamos a chequear. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Sí, nos quedó lo mismo. Ahí está. ¿Qué hora es? Son las 9:14. Un poquito corto para hacer otro problema. De todas maneras, ¿tienen alguna duda respecto a lo que hemos realizado? Si no, recuerden que voy a estar igual en el horario de consulta, justamente después de esta clase a las 9:35. Ahí podemos ver otros problemas si ustedes quieren revisar algo, una duda puntual. Ya, pero esa directamente es clase de consulta, yo estoy ahí conectado y si es que alguien entra, ahí resolvemos algo, obviamente algún problema, lo que ustedes quieran revisar o tengan dudas. Ya, no es una clase en sí. Así que bueno, le agradezco mucho su participación. El día viernes, como les decía, va a estar disponible a las 8:15 hasta las 23:59 horas la prueba. Yo siempre mando un mensaje al inicio, como para que sepan que partió, por si acaso. Y voy a estar en la clase misma, también disponible para resolver dudas en ese momento, si es que alguien la quiere hacer en la mañana. Recuerden que van a tener 3 horas, así que es como 1:10 que estaríamos en ese caso. Y en adelante me pueden escribir por mail a rodrigo.martinez@pucd.cl. Ya, yo ahí voy a tratar de responder rápido, siempre que no esté en clase, obviamente, porque ahí no voy a poder, pero de todas maneras me pueden consultar. Así que nos vemos, que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe, gracias. Gracias a ustedes.